Perfecto, ahí estamos. Bueno, ante todo, buen día. Bueno, hoy es el último encuentro sincrónico. Recuerden que los trabajos que deben presentar tienen tiempo hasta el miércoles 25. Yo estoy trabajando al filo porque la fecha de entrega acta es el día 20. Tengo hasta el 27, con lo cual estoy trabajando a contrarreloj, como se dice. Pero bueno, traten de entregar. Si tienen algún problema, me escriben, se comunican conmigo. Yo les he dado mi celu, pero ahí lo repito por las dudas, pero vemos la situación de cada uno, si o le aparece algún problema, cómo lo solucionamos o qué camino nos damos, ¿sí? Pero lo ideal sería que entreguen todos. ¿Hay algún problema, alguna duda que tengan con respecto al trabajo 3 que me quieran consultar? ¿No? Sí, yo quería Sí, consultarle con quería. respecto a la extensión que dice mínimo 3 páginas Sí, y quería. yo ayer, abarcando todos los textos, tenía 7 páginas escritas, no sé No, pero eso es si mínimo. achicar. No, no, Ah, ok, no, 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 mínimo. ah, ok, Es mínimo, mínimo. Es el bien, mínimo. ok, Si escribí 4, 10 o 20, ya no, no, no te das problema. No, no, no te ok, compliques eso. gracias. En realidad yo evito, honestamente, siempre evito poner la cantidad de páginas cuando pido un trabajo, siempre. Pero después todo el mundo me pregunta, ¿y cuántas páginas, profesor? Entonces, para evitar esas preguntas, lo que hago, pongo un mínimo. Y es eso, mínimo. No, no, es todo un tema. Puede Claro, haber es que trabajos son con menos. muchos textos, entonces es un Traten, montón para sí, no, elaborar. esto. Traten de encontrarle la vuelta. Ahora yo voy a tratar de dar, de ordenar el teórico, a ver si puedo ordenarle las lecturas o ayudarlos a ordenar las lecturas. Traten de reflexionar a partir de dos ejes centrales, que es el régimen postburocrático, es decir, las transformaciones actuales de los sistemas educativos y el estado evaluador. Esos son dos ejes centrales. Traten de leerlo de ahí, porque cada texto después adentro puede tener otras líneas de indagación, pero tomen esos dos ejes que son los dos ejes del módulo, que es que cómo a partir de la década del 80 y en la actualidad los sistemas educativos se están transformando y eso se denominan regímenes postburocráticos o estado evaluador. ¿Y qué pasa en cada caso y cómo afecta? En este caso puede ser las universidades y todo en el ranking o el resto del sistema. Eso ya la tónica lo pueden dar. Pero no se salgan de eso. Esto es, tomen el eje central es ese. Que puede pasar, es sí, que algunos textos tratan otros temas, profundizan los temas. Ejemplo, el de ranking de universidades es un texto interesante para mostrar cómo son los rankings, cómo se hacen, los tipos de ranking. Pero eso lo único que le tiene que quedar es qué significa, por qué aparecen los rankings de universidades en la actualidad. Que tiene que ver con la función del Estado, ya no del Estado, sino ahí aparece otra idea que se puede tomar, derivada, que es la idea de gobernanza, donde ya no es el Estado quien evalúa, sino son otras agencias, incluso que no son estatales. Y ahí te aparece otra idea que da vuelta a los textos, que es la idea de gobernanza. Pero yo no hago eje en la idea de gobernanza, no lo hacemos. Obviamente, lo pueden tener en cuenta en función de qué significa, por qué se hablaba de gobierno, de administraciones y todo educación superior, y ahora se habla de gobernanza. Eso ahora lo voy a trabajar. Pero sean cuidadosos, no sean exhaustivos, traten de no perder el eje de la problemática de estos. Y entonces ahí el trabajo, y después tengan en cuenta que yo puse todos los textos, pero no es que voy a estar controlando que estén todos los textos, digo, todos los textos en el sentido que es un pool de textos. Si por ahí ustedes hay algún texto que es más denso, más problemático, tomen lo necesario del texto y punto. ¿Sí? Yo lo que voy a estar evaluando, lo que miro es la capacidad de reflexión sobre las actuales transformaciones. Punto. Eso es lo que quiero que que les quede claro. Nada más que eso, nada más y nada menos, digo, pero obviamente eso, cuanto más general es, la conceptualización es más alta y hay que dar cuenta de conceptos, de ideas, que son mucho más abstractos. ¿Por qué? Porque explican muchas cosas. Pensá que estamos viendo transformaciones a nivel global, global, Claro. nacional, regional, institucional, porque eso también afecta a la institución y afecta a tu trabajo cotidiano. Entonces ese juego es difícil de hacer, ¿sí? Entonces,
la atención que ustedes van a encontrar a la hora de escribir es lógica, no se hagan problema. Si no pueden usar todos los textos, no se hagan problema. ¿Qué es lo que no puede faltar? Una explicación sobre esas transformaciones en curso, ¿sí? Obviamente, desde la perspectiva que ustedes pueden ser más críticos, menos críticos, estar de acuerdo, menos de acuerdo, eso es harina a otro costal, eso no importa, está bien, es una forma de posicionarse, pero no se compliquen, ¿sí? Sí traten de entregar, lo que les pido es traten de entregar los textos, eso sí, perdón, traten de entregar los trabajos, yo trabajo uno, entregaron la gran mayoría, trabajo dos, me parece que hay algunas personas que le falta todavía entregar, y traten de entregar esto y piense que estamos trabajando a contrarreloj, nada más que eso, ¿sí? Si tienen algún problema, se comunican conmigo y vemos la estrategia a seguir al respecto, ¿sí? Bien. Bueno, Profe, sí quería. yo tengo el problema inverso al de Gaby, porque como yo tengo una característica de hiperresumen, ¿Qué llegué a querés? 2 páginas y media y no puedo. Ya está, son 2 páginas y media, listo. Está bien, no Me se haga siento muy problema. mal. Está bien, ¿Cómo usted tiene. hiciste, Gaby, para escribir 7 páginas? No, ojo, cuidado, eso es una habilidad, tener capacidad de resumen. Me Anita, quiero hay una, morir. hay una profesora que hace un ejercicio que es Ana España, que enseña taller, enseña actividad de enseñanza. Ana hace un trabajo que es cómo explicar, cómo resumir, sintetizar. Entonces, Ana te hace poner la materia en un haiku, que son versos japoneses que son muy cortitos. Entonces, Bueno, no es muy diría que divertido. mi trabajo es un Un haiku, haiku. pero casi al lado del de Gaby seguro que parece un haiku. Es un haiku argentino, porque un poco más largo. No te hagas problema. No. Ya, Es vos no te- más, estaba esperando la clase del sábado pasado para ver si con lo que veíamos podía terminar de redondear las 3 páginas. No, no, no te hagas problema. Vos no te hagas problema porque la idea es que, yo la idea no es que me den un resumen de todos los textos, sino que puedan precisar conceptualmente cuáles son o identificar las transformaciones actuales del sistema educativo, que es lo que yo voy a tratar ahora de sintetizar o de ver al respecto. Pero Bueno, no se enloquezcan con eso. Lo importante, a ver, el ejercicio que yo pido, la actividad, no es ni control de lectura. Por ejemplo, en este caso el ejercicio es un ejercicio de cierre y de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las transformaciones actuales de los sistemas? Que tampoco la podemos agotar, porque son muchas, algunas están en ciernes, yo no explico a todas, porque hay cosas que, por ejemplo, no se explican, y aparte la bibliografía es compleja porque son textos que generalmente son de investigadores y son textos densos. Yo lo entiendo, no son textos de divulgación, ninguno es un texto de divulgación. Entonces eso es un problema también porque obliga. Pero no te hagas problema, después lo vemos. Así que no te hagas drama. Si te sale bien, si te salió bien esta, salís bien parado, digo, ya reconoce, tengo una capacidad de síntesis bárbara. Pero está bien, es una buena. sí, no Es sé una si me buena. salió bien. Eso vamos a ver qué pasa con la devolución, pero No, la te cuento, capacidad de síntesis ha sido siempre una característica. yo tengo un amigo que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letra acá en la UBA, y entonces eran varios en la cátedra, entonces él daba clase, ¿no? Y entonces él da la clase y explica los textos, desarrollo. Imagínate, da ética en cuarto año de la facultad, que es un mamotreto de materia, y en Filosofía y Letra arranca con 200 textos de entrada. Y había tenido una compañera que era la adjunta, que daba clase, y la adjunta le alcanzaba el tiempo, dice, yo veía que los apuntes de la clase de la otra era una carilla, y yo, los míos 20 carillas. Digo, no tenés capacidad de síntesis, María. Entonces se divertían entre ellos que hacía cada uno. No se hagan problema, eso es. A veces hay cosas que, por ejemplo, lo de las 3 páginas, yo lo pongo porque en algún momento decía, bueno, lo que vos puedas escribir. Después me daba cuenta que generaba una angustia grande. Y entonces era peor el remedio de la enfermedad porque yo terminaba siendo el psicólogo de cada uno. Entonces dije, bueno, está bien. Y por eso dice mínimo. A veces pongo máximo para que tenga, pero ni tampoco. Ya con mínimo decir, bueno, si escribiste 3 ya está. Pero si escribí a veces menos de 3 puede estar muy bien, no se hagan problema por eso. Porque el tema es, en este caso, el ejercicio no es dar cuenta de todos los textos, sino explicar el fenómeno regímenes postburocráticos. E incluso cuando pongo, bueno, tener en cuenta estos conceptos, es para orientar.
Bueno, no puede no estar esto, es eso. Y tengan en cuenta que siempre son prescripciones de ordenamiento para que te contengan. No lo tomen como una sobrecarga, porque si encima que tienen que hacer el trabajo, si encima que estamos con el tiempo de descuento, lo toman como su trabajo, no, es demasiado. No, no, la idea no es esa. Al contrario, la idea es facilitar y trabajar. Bien, perfecto. Bueno. Lo que nosotros vemos en el módulo 13 es las transformaciones de lo que se denominan regímenes postburocráticos y la aparición del Estado evaluador. ¿Qué queremos decir o qué se quiere decir con esto? A partir de la década del 80, más o menos, en los países centrales, pero también en otras regiones, los sistemas educativos empiezan a ser criticados porque son rígidos, burocráticos, poco flexibles, y sus propuestas de formación, en general, la crítica está vinculada a que no responde a las necesidades del mercado laboral y al tipo de profesional o al tipo de sujeto o al tipo de persona o al tipo de habilidades o competencias o como lo quieras llamar o de calidad que necesita el mercado laboral. Y en general las demandas del mercado laboral se ubican en que hay que generar, está vinculada a esta idea de ser más creativos, ser flexibles, en relación a un fenómeno que aparece en consonancia, que es la sociedad del conocimiento. Es decir, una sociedad donde el conocimiento es cada vez más disruptivo, más acelerado, generan más conocimiento y donde ya no está tan claro, incluso hasta los sistemas de formación, incluso en términos de, por ejemplo, en las profesiones, ya se empieza a decir, bueno, lo que hoy está probablemente no va a estar, o las habilidades o las competencias que se necesitan hoy, amén de esto, es esto, esto y esto. Y muchas de esas competencias o habilidades están vinculadas a ser más dinámico, más flexible, más creativo, etcétera. Eso es un fenómeno que ha sido enunciado y estudiado, obviamente no con pocas críticas al respecto, pero pone en jaque a la vieja estructura burocrática profesional. Esto es, el viejo sistema educativo era una pirámide en términos de reglas de funcionamiento, es decir, el director, el supervisor, el director, los docentes abajo, los estudiantes, ¿no? Cada uno en su lugar, en su estamento, tomando decisiones de acuerdo a sus características profesionales. Y era burocrático porque el rector o el director de la institución era aquel que debía velar por que se cumplieran las normas, en general, ¿no? Obviamente podía haber otros roles que se le daba, pero digo, ese era el rol principal. Y el segundo rol que aparece es el del profesional, el docente como un profesional, alguien que tiene un saber específico para poder enseñar, con alguna habilitación, alguna certificación, etcétera, eso depende de los niveles, y que tomaba decisiones en el área de su interés. Es decir, el docente, para decirlo de otra manera, entraba al aula, cerraba el aula y tomaba decisiones. El director podía entrar al aula, podía hacer una supervisión, pero hasta ahí nomás, ¿no? Había una especie de acuerdo general donde cada uno era en su ámbito tomaba decisiones. Obviamente podía haber otros modelos de gestión donde el director o directora, rector o rectora, de acuerdo a la denominación de cada uno de los niveles del sistema educativo, tomaba decisiones, perdón, si quería hacer algún proyecto más global, de otra característica, buscaba involucrarse, ser un primus inter pares, uno más de esos docentes, y llevar adelante un proyecto institucional, algún tipo de proyecto con otras características que rompía la lógica del sistema. Y así funcionaba. Eso fue, o se denomina genéricamente, regímenes burocráticos profesionales. Pero en la década del 80 empieza a quebrarse eso, empieza a criticarse ese modelo y empieza a aparecer la necesidad de repensar el sistema educativo bajo lo que se denominan lógicas postburocráticas. Este concepto de regímenes postburocráticos lo van a ver, cada vez lo van a ver citado más. Hace unos años era poco citado, poco tomado, pero cada vez van a haber más trabajos que trabajan sobre esta idea de regímenes postburocráticos, que son conceptos muy genéricos para explicar cosas muy diversas. Pero en general, ¿qué transformaciones hay o cuáles son las líneas de transformación que plantean estas ideas de régimen postburocrático? La primera es mayor autonomía de las instituciones, es decir, que las instituciones tienen que tener mayor autonomía para tomar decisiones en materia curricular, en materia docente, en materia estratégica, es decir, fortalecer la autonomía de las instituciones.
Tengan en cuenta que el caso universitario es otra historia, las universidades tienen autonomía por otras razones históricas, pero en el resto del sistema hay una mayor demanda o hay una mayor idea de esto. Obviamente eso plantea no pocos problemas y no pocos debates. El texto de Bolívar que ustedes tienen, digo, señala algunas críticas al respecto sobre los problemas de la autonomía. Entonces, dice, bueno, la autonomía es un concepto regulativo. ¿Qué significa un concepto regulativo? Como el concepto de belleza, que es lo bello, el concepto regulativo, ¿no? No hay una idea, un solo patrón, y bajo esa perspectiva hay muchas cosas. O también lo llama, es un régimen de verdad, ¿no? La autonomía, decimos, ah, qué lindo es ser autónomo, sí, es un concepto que creemos positivo hasta que dice, bueno, pero ¿autónomo en qué? ¿Autónomos para qué? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, y empiezan ahí a plantearse no pocas críticas o tensiones. Pero el primer elemento es la autonomía. Segundo elemento de este tipo es la idea de construir un proyecto. Si toda institución debe tener su propio proyecto que responda a las demandas de la población o de la comunidad y su entorno, cuanto por el involucramiento de los profesionales que están en esa institución. Es decir, hagamos un proyecto, ese proyecto es un proyecto colectivo, debemos participar para ese proyecto, y ese proyecto tiene que tener en cuenta las distintas lógicas y demandas de la población a la cual accede la institución educativa, ¿no? Eso también, dicho así, es muy bonito, pero plantea no pocas tensiones. En el texto que ustedes tienen de Joao Barroso, plantea muy bien las tensiones y los problemas en torno a esta idea. Pero digo, es otra idea, la idea del proyecto, proyecto institucional, proyecto educativo, proyecto estratégico, digo, aparece fuertemente esta idea. La tercera idea que aparece en el régimen burocrático es la idea del liderazgo. Ya el director deja, la figura del director deja de ser un representante del Estado, alguien burocrático. Imagínense, el viejo rector o directora, si ustedes lo tuvieran que caricaturizar, ¿no? Sacarían una foto paradito, ¿no? Haciendo con el dedito, llegaste a las 8 de la mañana, ¿no? Tomando decisiones al respecto, eso obviamente es una caricatura, por la idea del líder. La idea del líder es la idea del liderazgo es una idea que plantea ya una idea de compromiso, tenemos que estar de acuerdo de todo, convencer al resto, mover al resto, establecer relaciones distintas entre los actores de la institución. Eso es una idea muy fuerte, la idea del liderazgo educativo. Tiene distintos nombres, van a ver en la bibliografía, liderazgo pedagógico, liderazgo distribuido, etcétera, pero digo, todos hacen idea a una forma distinta de ejercicio de la autoridad. Eso sí es muy importante. Si la autoridad ya no es una autoridad burocrática, tomo una decisión, hago una norma, hago un reglamento, hago una comunicación y todo el mundo va a estar de acuerdo. No, supone que tengo que tener un involucramiento mayor, tengo que tener una distancia menor entre la autoridad y quienes están con ello, ¿no? Y movilizar al respecto. Es decir, esto evidentemente apela a la cuestión más afectiva, al compromiso personal, etcétera. Concepto que también está en crisis, en duda. La bibliografía que tiene no lo desarrolla tanto las críticas, pero quiero señalar que eso también plantea no pocos problemas. Pero digo, es una idea que se tiene. La cuarta idea es la idea de contrato. Si en el régimen postburocrático hay una idea de contratación, contrato. Es decir, el contrato significa hay un acuerdo, hay un pacto. ¿Sí? Los actores establecen un pacto en torno a qué van a hacer, cómo lo van a hacer, etcétera. Y eso se hace a través de un contrato. Por ejemplo, la forma de financiamientos actual en no pocos sistemas educativos es a partir de un contrato de calidad. Bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto, bueno, recibo financiamiento para mejorar esto, esto y esto, ¿no? Eso supone una idea de contratación. La idea de contrato es una idea amplia, pero la idea de contrato es que es un acuerdo entre iguales, ese acuerdo entre iguales es para lograr una finalidad, y esa finalidad tiene que ver con alguna cuestión de la propia, del sistema educativo, pero es la idea de contrato, ¿no? En general, en las instituciones educativas esa cosa aparece bajo distintas perspectivas. Yo puedo contratar con los padres o las familias o las madres, puedo contratar con actores institucionales que ayudan a la institución o directamente contratar con el Estado. Cuando digo contratar con el Estado, es decir, algún programa de mejora de la calidad donde
logro hacer una mejora o plantear una mejora, presentar una mejora y el Estado me lo financia, ¿no? Bueno, dicho esto, en este momento es medio un poquito llamativo, pero digo, pero funcionan así los nuevos sistemas de financiamiento. Y el último punto que van a tener, que está en el texto de Barroso, en los regímenes postburocráticos, es la idea de red. Las instituciones ya no se relacionan de manera jerárquica, sino tratan de relacionarse en las formas de red, es decir, de mayores interacciones, bajo la idea, la red es una gran metáfora, donde la idea es de mayor interacción entre las instituciones y las instituciones ya no solamente se relacionan con la parte superior, sino se relacionan entre sí mismos y esas redes constituyen articulaciones o regulaciones nuevas que obligan o que permiten mejorar sus capacidades o su infraestructura o sus recursos humanos o capacitar o lo que sea. Es decir, la idea de red aparece ya más frecuentemente dentro de la lógica de los sistemas educativos. De manera tal que estos son los conceptos que andan dando vuelta en esto que se llaman regímenes postburocráticos, que lo que hace el régimen postburocrático es cambiar las regulaciones. ¿Sí? Lo que eran las viejas regulaciones del sistema burocrático, digo, si uno iba a una escuela, ¿qué tenía que saber? El reglamento, ¿no? Era la forma del régimen postburocrático. Hoy el régimen postburocrático tiene otras regulaciones, otras formas de regular. Una regulación es algo que me permite interactuar, ¿no? Orientarme en la interacción, ¿no? Bien, esas regulaciones son nuevas. ¿Qué diferencia hay entre las regulaciones actuales y las regulaciones anteriores? Que las regulaciones actuales tienen mucha mayor cantidad de conocimiento incorporado. Voy a dar un ejemplo muy tonto. Si ustedes vieron las pruebas Aprender 2024 que salieron publicadas en estos días por el gobierno y los distintos actores discutieron al respecto, o si vieron en algún momento la prueba PISA, o si vieron en algún momento alguna prueba, perdón, alguna acreditación de una carrera de grado hecha por la CONEAU, habrán visto que para entender todo eso, qué es todo eso, qué hay todo allá adentro, qué carancho están diciendo y qué carancho no están diciendo, obliga a tener un conocimiento muy específico, altamente complejo y ya no es tan fácil entenderlo. Si voy a leer, por ejemplo, las pruebas 2024, es un mamotreto así de grande que hay que leerlo entero porque hay datos, cruce de datos, bueno, es enorme la cantidad de datos. Ni qué decir cuando yo veo cómo es una evaluación de acreditación de una carrera de grado por la CONEAU. Si ven los informes, son un mamotreto de cosas, de ítems, de argumentos, de cuestiones muy complejas. Ni qué decir cómo se hace todo eso y cuál es el fundamento de todo eso. Es decir, una regulación en el régimen postburocrático tiene mayor cantidad de conocimiento y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque nos interpela a los que trabajamos como profesionales. Poder entender todo eso, hacer legible todo eso es bastante difícil. No es tan sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo, digo, esos sistemas, esto empieza a dar una vuelta muy fuerte y lo que se instala es lo que se denomina estado evaluador. El Estado ya no controla ex ante, es decir, anteriormente, sino controla ex post. Te doy autonomía, haz lo que quieras, te doy más flexibilidad, trabajar en red, pero yo en un momento voy a evaluar y voy a decir si esto funciona o no funciona. Es decir, hago pruebas de rendimiento de la calidad. Esas pruebas de rendimiento de la calidad o esas formas de rendición de cuentas, accountability, dar cuentas, son muy complejas y son diversas. Por ejemplo, tenemos pruebas internacionales, PISA, TIMSS, PIRLS, pruebas regionales, la prueba TERCE de la UNESCO, pruebas locales, aprender, o el sistema de evaluación de las instituciones universitarias, que es una agencia de evaluación, como existe en muchos países, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, que hace acreditaciones y evaluaciones, que son juicios de valor acerca de si algo debe ser acreditado, debe ser reconocido o no, y qué valor tiene al respecto, ¿no? Por ejemplo, las carreras del artículo 43, que son las carreras de riesgo, como kinesiología, como medicina, como arquitectura, como la ingeniería, tiene que pasar por ese sistema de acreditación de la CONEAU, ¿no? Que es un sistema de evaluación de la calidad.
Ni más ni menos, que tiene sus características. Evaluación de pares, se hace una autoevaluación, vienen los pares, evalúan y sale un juicio, una evaluación y la carrera acredita o no acredita, o acredita por 6 años, acredita por 3 años, acredita, acredita B, acredita C si son de posgrado. Eso es un sistema nuevo. Ahí estamos ya frente al Estado evaluador. ¿Sí? El Estado evaluador supone rendición de cuentas, supone un sistema de rendición de cuentas, y ese sistema de rendición de cuentas siempre o casi siempre, es un sistema métrico, mide una métrica, ¿sí? Establece una métrica de medición. Saliste número 28 en el posicionamiento de PISA. En matemática estás en 525 puntos o para estar en el límite superior de los que más aprenden son entre 500 puntos y 500 tantos puntos. ¿Sí? Es decir, hay una métrica. O el ranking de universidades. Está en el ranking QS en el lugar número 100 porque, bueno, piripipi, piripipi. Es decir, es una métrica de calculabilidad, de mensurabilidad. Y esa métrica ya no es local solamente, nacional solamente, sino es internacional. ¿No? Sí, los países o los sistemas buscan medir. Pero ahí aparecen, a través de esa métrica, nuevas agencias, nuevos actores que regulan, que discuten, ¿sí? Ya no es solamente el Estado. ¿Sí? Por ejemplo, PISA es la OCDE, que es la conjunción de ciertos estados, lo hace de determinada manera. Terce, lo hace la UNESCO, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, aparecen otros actores generando el gobierno del sistema educativo. Eso se llama gobernanza. Por eso pasamos del gobierno a la gobernanza. Significa que hay otros actores locales, nacionales o regionales que empiezan a influir en la toma de decisiones del sistema educativo, ONGs, ¿sí? Organismos de cooperaciones internacionales, sistemas. Por ejemplo, si uno mira los rankings de universidades, son distintos agentes de carácter internacional, ¿sí? Que están a otro lado. Ahora, buscan medir la calidad del sistema universitario en los distintos países a través de una métrica. Bueno, eso es una nueva lógica. Esa lógica en el tiempo se fue imponiendo y va generando transformaciones, pero también discusiones, ¿no? Muy fuertes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Si sirven de algo. Pero están todos bajo la misma regla de juego. ¿Cuál es? La rendición de cuentas. Lo que se llama, acá lo escribo, accountability, dar cuentas. ¿Sí? Ay, esperen un segundo. Y- sí, dar cuentas de. Sí, accountability, lo escribí con mayúscula. Perdón, son las 8 de la mañana. Está, y el profesor no está con todas las luces. Entonces, digo, la rendición de cuentas. Digo, eso es fundamental. Entonces, todo eso configura el Estado, o perdón, regímenes postburocráticos. ¿Qué dice la investigación al respecto? Que tanto la gobernanza, esta nueva forma de gobierno, donde hay otros actores, o la política, ya no es política educativa, sino hablamos de acción pública, porque son diversos actores. Piensen en la Argentina, saquen una foto. 2024, datos, empezaron a aparecer fundaciones, otros organismos, otros actores hablando de todo eso y haciendo informes sobre los datos de eso, porque esos datos están como microdatos en grandes bases de datos y se los piensa usar y a medir. Eso es un cambio del sistema educativo. Eso hace 50 años no existía. El que tomaba decisiones era el gobierno, buenas o malas eran las decisiones, ¿no? Obviamente regulaba, analizaba con algunos actores nacionales, ¿m? Los estados, los maestros, los sindicatos, otras corporaciones, o otros actores de la sociedad civil, y ahí sí se mantenía las iglesias, bueno, etcétera. Depende del peso de cada uno, cómo influía. Esto ya estamos en un escenario totalmente distinto, un escenario más global. Eso no es algo bueno o algo malo, es un dato, pero hay que mirarlo. Y esto sí genera, o ¿qué nos dice la investigación educativa? ¿Qué es lo que ustedes van a tener ahí? Es que
no lo tienen tanto en desarrollo. Yo esa bibliografía no la vi tanto, pero sí quiero señalar un poquitito. Es decir, que esos regímenes post-burocráticos son diferentes o en cada espacio local van generando híbridos que tienen que ver con lo que cada sistema educativo trae o tiene, cómo se acopla a esto. Entonces va generando un híbrido, ¿sí? Las estrategias de los estados en materia de política educativa con estas transformaciones pueden ser varias. Una, no hacer nada, resistirse, no quiere cambiar nada. Eso puede ser una posible. O muy difícil para cambiar. La segunda es lo que se llama efecto contaminación. Yo tomo una política, yo digo, ¿por qué funciona como en Finlandia? Entonces, hago todas las políticas en Finlandia y es contaminación. Y creo que si hago todo eso, contamino el sistema funciona. La palabra contaminación no es una palabra feliz, pero bueno, se usa ese porque la palabra contaminación tiene efectos negativos, ¿no? Pero la idea es que contamino y todo funciona. Bueno, eso es segunda estrategia. La tercera estrategia es lo que se llama efecto mosaico, es decir, los gobiernos cambian una parte del sistema y la otra parte funciona o de manera distinta o a contrapelo de esta, ¿no? Entonces se llama efecto mosaico en las políticas públicas. De este lado hago una cosa y de este lado hago exactamente lo contrario. Y el tercer efecto, que es el más común, eso sí está bastante estudiado en distintos países, es lo que se llama efecto híbrido. Se mezcla lo anterior con lo nuevo. Entonces, en cada espacio local se va dando distintas toma de decisiones y se va generando algo que se denomina gobernanza ecualizada. Es decir, cada gobierno, perdón, cada gobierno, en función de estas decisiones, con distintos actores, tanto nacionales, regionales como globales, va tomando decisiones y va ajustando, va ecualizando en función de lo que le interesa ajustar o las decisiones que quiera tomar. Entonces, no son iguales, los efectos no son iguales. Y uno puede ver grandes tendencias internacionales, pero los efectos o los procesos siempre son locales. Por eso siempre hay que mirar las instituciones locales, los espacios locales, para ver cómo funciona esto, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. PISA existe desde hace 20, en 2000 fue la primera, ¿no? Y se impuso. En primer momento PISA eran 20 países, en la actualidad son muchísimos más. Ustedes van a tener, tienen ahí la historia un poco de PISA, cómo fue. En la actualidad son 70 países. Ahora, cuando yo voy a mirar cuál es el efecto de PISA en cada país y qué discusiones genera, bueno, es diferente, ¿no? Es diferente. Incluso los informes de la OCDE a nivel nacional. En algunos países lo usan para una cosa y en otros lo usan para otra, en otros discuten de una cosa y otros discuten la otra. ¿Por qué? Porque los efectos siempre son locales. De ahí que la mirada que tenemos actualmente de los sistemas educativos es lo que llamamos glonacal. Siempre tenemos que mirar de manera global, nacional y local, ¿sí? Todo esto son profundas transformaciones de los sistemas educativos que ponen en tensión. Cuando digo profundas transformaciones no quiere decir que todo el mundo haga lo mismo. Significa, y que tengan un libreto y que todo el mundo repita. No, esto se va cambiando, se va haciendo. Pero estas son las líneas. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Y esto sí es una cosa eh, muy importante, el efecto es local. Es decir, yo tengo que mirar el espacio local. ¿Y todo esto es para qué? Para hacer una profunda transformación de la carrera profesional docente. Ahí sí hay profundas transformaciones. Lo que se busca profundizar, cambiar, es cómo funciona la profesión docente, ¿sí? Y eso sí son cambios muy fuertes, porque lo que se busca cambiar es el trabajo del docente, cómo se lo evalúa, cómo ingresa, cómo es su carrera, cuáles deben ser sus cualidades, qué tipo de formación. Eso sí es muy fuerte.
¿sí? Y eso sí nos interesa porque de alguna manera es lo que va cambiando de a poco o va introduciéndose estas discusiones dentro del sistema. De manera tal que cuando a los docentes se les cambian las reglas de juego, se les busca cambiar las reglas de juego, se les piden nuevas cosas, etcétera, digo, esto genera un espacio, perdón, esto genera buscar cambiar la profesión docente como tal, el trabajo docente como tal, el oficio del docente como tal. No me meto en la discusión si es un trabajo, oficio, docente. Para mí es lo mismo, visto de distintas perspectivas. Pero eso es una área que no voy a entrar en esa discusión por ahora. Pero digo, pero sí es importante tenerla en cuenta y, y, y tener en cuenta que un elemento que yo no he señalado, pero sí está empezando a tallar muy fuertemente, que es la digitalización. Todo lo que es la cultura de lo digital, está generando profundas transformaciones en la discusión. Pero esas transformaciones de la cultura digital, de las nuevas formas de enseñar, de todo lo que introduce lo virtual, no está ajeno a esto que se llama regímenes burocráticos, posburocráticos, perdón, porque van de la manito, ¿sí? Van todos juntos, todo es un combo, pero no es un combo ordenadito, sino es un combo con distintas tensiones, distintas lógicas, ¿sí? Y que plantean no pocos problemas o debates. Bueno, esa es una pintura a grandes rasgos de lo que actualmente son los debates en la transformación de los sistemas educativos, perdón, la transformación o el funcionamiento de los sistemas educativos nacionales en la actualidad. Y estamos en un escenario totalmente distinto. ¿Sí? Estamos en un escenario donde esas tensiones son tensiones, contradicciones. Ahora bien, las regulaciones, esto, si lo pensamos en términos de regulaciones, estas nuevas regulaciones, evaluar la profesión docente, dar más autonomía, funcionemos en red, hagamos proyectos, participar del proyecto, capacitate para poder seguir, permanecer en la carrera docente, etcétera, son regulaciones que no hay que mirarlas nunca de manera funcional, no es que esto sirve para esto, hagamos la evaluación porque sirve para esto. No, yo no miro así, la bibliografía lo dice expresamente, sobre todo este texto de Bolívar. Dice, estas regulaciones generan nuevas contradicciones, nuevos conflictos, nuevos escenarios, nuevos problemas. ¿Se entiende? Es decir, esa es la mirada. No es que si haces la evaluación vas a ser feliz mañana. Si haces la prueba PISA, mañana estás en Disneylandia y está el Pato Donald dando vueltas. Si haces todo esto vas a ser una docente educada, buena, buenita y hasta te vamos a pagar un poquito más. No, genera nuevas contradicciones, genera nuevos conflictos, nuevos escenarios, nuevos problemas, ¿sí? Algunos no están nuevos, ¿no? Eso es lo de nuevo, ténganlo en cuenta. Digo, pero genera contradicciones. Entonces, esa es la manera de ver todo esto. Es decir, estamos en un escenario que lejos de ser, es un escenario altamente conflictivo. Y donde lo que hay que mirar, vuelvo a reiterar, es lo glonacal, lo global, lo nacional y lo local. Pero no olvidar que los efectos, los procesos, los acuerdos, las negociaciones o los límites o las contradicciones siempre son locales, ¿sí? Son en un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Es decir, uno puede hacer una evaluación de carácter internacional, PISA, con toda la discusión, incluso puede pensar que es pero siempre el efecto es local. De manera tal que cuando uno mira PISA, una cosa es lo que pasa en Chile, otra cosa es lo que pasa en Argentina, y otra cosa es lo que pasa en España, otra cosa es lo que pasa en Finlandia. ¿Sí? Y así todo. Cualquiera de estas líneas de política están en ese lugar. Entonces, para resumir, regímenes post-burocráticos, nuevas regulaciones, nuevas transformaciones, líneas de transformación, ¿sí? Pero son transformaciones abiertas, dinámicas y donde los actores en cada espacio local obturan, se oponen, negocian, eh, se adaptan, ¿sí? O hacen como que, ¿sí? Es decir, van tomando, los actores van tomando, de manera que los sistemas no son cosas autónomas que funcionan per se, sino que
siempre hay que mirar las reglas de funcionamiento, la dimensión institucional, como reglas de funcionamiento, cuando digo institucional también pienso en los sistemas educativos, los sistemas, pero al mismo tiempo entender que esos actores no son pasivos, no aceptan per se, están discutiendo todo el tiempo. En un mundo donde funciona mayor información, con las redes, con TikTok, con lo que sea, funciona mayor información y ese conocimiento está disperso y también funciona de manera tal que aparece discutiendo cosas, a veces por la positiva y a veces no tan por la positiva, ¿no? Y digo, bueno, me eximo, se agarran el diario y abren todas las discusiones que hay con respecto al sistema educativo nacional o las páginas, perdón, digitales de los medios, van a ver esta discusión todo el tiempo y donde hay actores ya muy diversos discutiendo, ¿no? Hay algunas miradas que dicen, bueno, sí, todo esto es la gobernanza, nuevos actores, pero el gobierno no deja de direccionar el sistema. Y algunos dicen, pero el gobierno ya no direcciona el sistema educativo como antes. ¿Qué quiere decir esto? Esto más o menos. Eso está en dos renglones muy cortitos, no está tan desarrollado, pero quiero sí señalar esa idea porque creo que es muy fuerte y muy interesante para seguir pensando. Es, los gobiernos no toman decisiones como antes, porque antes que hacía un gobierno cuando quería tomar una decisión, decían, bueno, desde mañana la escuela es obligatoria, hace una ley, aprobar una ley, ¿sí? Desde mañana la maestra tiene que ir con la pollera hasta acá. Digo, toma una decisión y decía, esa decisión hoy nos puede parecer horrible, hasta dónde tiene que ir la pollera, nos parece anticuado, pero bueno, así tomaba decisiones, ¿no? Hoy no, los gobiernos actúan a lo que se llama a distancia. ¿Sí? El gobierno genera determinados instrumentos y empieza a intervenir más a distancia. ¿Sí? Es decir, va direccionando con otros actores, con otras reglas de juego, con otros dispositivos, con otras regulaciones, pero es un direccionamiento más a distancia. ¿Sí? Ya no te dice qué hay que hacer. Bueno, tenemos autonomía, tenemos libertad, pero voy a tratar de gobernar. ¿Cómo? Haciendo una evaluación que diga si el sistema educativo funciona bien o funciona mal. ¿Sí? Algunos dicen, y eso lo tiene la bibliografía muy bien explicado, esto es una forma de legitimación compensatoria. Los gobiernos no tienen capacidad de tener mayor presupuesto, entonces mediante estos sistemas logran tener mayor autoridad y tener gobernabilidad sobre los sistemas, pero se quedan con el discurso de la caridad y le transfieren la responsabilidad de la crisis, de los problemas de funcionamiento del sistema educativo a los actores concretos del sistema, ¿no? Eso se llama legitimidad compensatoria, lo tiene explicado el texto de Weiler, es una hipótesis de trabajo para pensar si esto no es así. Pero bueno, esos son debates sobre qué genera o qué no genera todo esto. Cada uno de ustedes adoptará la postura que quieran o que más le guste, ¿sí? Eso es lo que tienen que ustedes entender en este módulo 3. Eso tiene que estar en el trabajo escrito en media página, en 10 renglones, en un haiku, en un dibujito. No puede hacer una representación que es todo esto, pero estamos frente a eso, ¿sí? Obviamente, si ustedes empiezan a tomar una mirada de esto, plantea tensiones todo el tiempo, contradicciones. Yo soy partidario, es una opinión muy personal mía, de no ver esto, no comprar esto como que si yo hablo de la caridad voy a solucionar. Si yo hablo de esto, hablemos ahora, por ejemplo, una barbaridad que he escuchado, hablemos ahora de aprendizaje y no de enseñanza, porque lo fundamental es el aprendizaje. Todas esas ideas como que son una especie de solucionismo. No. No pienso así. Pienso que estos nuevos, no quiere decir que eso esté mal o esté bien, no estoy haciendo un juicio de eso. Estoy diciendo que esto es un nuevo escenario. En mi mirada de política educativa, tengo que pensar en ese nuevo escenario, cómo los actores se reacomodan, qué pasa con los actores, cómo se va funcionando todo esto y qué decisiones se van tomando en espacios concretos. ¿Qué quiere decir concretos situados? ¿Sí? En el lugar donde vos estás, en el lugar donde vos estás, ahí empieza a haber interacciones complejas. Y esas interacciones van llegando. A veces llegan para no hacer nada, ¿sí? Bueno, hagamos como que. ¿Qué te piden? Hacer proyecto institucional. Bueno, sí, hagan. Juancito, Pedrito, júntense, escríbanlo, dale, ponelo y dáselo, revoleáselo y ya está. Ponelo dentro del coche y ya está. Ahora, eso que nosotros vemos como un chiste, en realidad es algo que está planteando cómo funciona el sistema, ¿no? Y hagamos como que. Entonces las transformaciones. O no. O a veces puede haber transformaciones que modifican fuertemente el funcionamiento del sistema o la lógica del sistema, ¿no? Bueno,
para permanecer vos en el sistema, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. O desde ahora vamos a tratar de mirar esto y no esto. Bueno, son nuevas discusiones dentro del sistema. Estamos, el régimen, eso es lo que se denomina regímenes post-burocráticos. No es un concepto unívoco, no es un concepto que explica todo, es un paraguas de mirada que nos permiten poner dentro de él sí políticas que no son tan homogéneas. Cuidado, ¿eh? Algunos van más por un lado, otros van más por el otro, algunos apuestan más a la descentralización y a la mayor autonomía y a que las instituciones compitan, otros plantean un Estado evaluador más fuerte, otros ponen el acento, cada uno pone el acento en distintas lógicas o en distintas cosas. De ahí la idea de gobernanza ecualizada, es decir, la sintonía de cada gobierno es diferente. Por eso cuando miramos los gobiernos parecen ser a veces muy parecidos, pero la sintonía que ponen es diferente. Bueno, eso se llama gobernanza de sintonalización, sintonalizada, de sintonías distintas, ¿sí? Eso lo tienen en el texto de... Ah, no, no se lo di, perdón. Ese texto no lo di. Estoy dando algo que un texto que no di, perdón, se lo di a otro grupo. Pero no importa, tómalo en el concepto. Pero sí tiene el concepto de gobernanza, ¿sí? En el sentido de que ya el gobierno no es solamente el gobierno que toma decisiones, sino... Ahora, no es que el gobierno deja de tomar decisiones, sino que para tomar decisiones tiene que tener en cuenta otros actores u otras regulaciones, ¿no? Si ustedes miran los gobiernos provinciales en la actualidad, ¿qué discuten? Bueno, las pruebas a aprender. Están discutiendo la prueba a aprender, la prueba PISA y debaten al respecto sobre esos fenómenos, ¿no? No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, no estoy diciendo si eso sirve o no sirve. A un juicio estoy tratando de mostrar un escenario donde hay reglas de juego, es decir, hay instituciones, reglas de juego, hay regulaciones y hay actores. Y los actores funcionan. Obviamente los actores no son todos homogéneos, tienen distinta capacidad de expresión, tienen capacidad de negociación diferente, ¿sí? Bueno, lo que terminamos teniendo son cuestiones más complejas. El sistema educativo se ha complejizado por la cantidad de instituciones, por las lógicas, porque bueno, el sistema educativo se amplía, ¿no? Cada vez hay más años de obligatoriedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad del sistema. Bueno, eso es el régimen postburocrático. Hasta acá llegué. Hasta acá son mis explicaciones. Quedan en ustedes las lecturas. Recuerden, la idea del trabajo es que ustedes tengan esto que yo estoy señalando de manera global, ustedes lo puedan empezar a conceptualizar eso, obviamente, cada uno de su perspectiva y teniendo todas las discusiones que ustedes quieran tener o las miradas que ustedes quieran tener. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? Yo tengo una Dale. pregunta conceptual, profe. La gobernanza, por ahí es una pavada, pero es No, para que no, me cierren la cabeza. nunca es una pavada. El concepto de gobernanza se puede tomar como una suerte de democratización de la forma, Entiendo, sí, hay pasar algunos, de, en sí, sí, lugar de de ser vertical unidireccionalidad, o top-down a ser de carácter más reticular, en red, sí, algunos plantean eso, sí, sí, claro, no horizontal, pero exacto, sí no, pero con otras reglas ampliar. de juego, ya no es de arriba hacia abajo, sí, no es con la idea de soberanía de Estado, sí, en realidad nace de esa manera, Mainz, el que creó eso, que es un alemán, te diría, sí, es así, te aplaudiría, pero hay algunos que te dirían, bueno, no sé si están así, porque los actores no tienen, ahí hay muchas discusiones al respecto. En el caso del Claro, sistema, porque me parece, me resultó más complejo que de vertical a horizontal, sí, pero sí, entiendo que de unidireccional sí, a una discusión que se empieza a exacto. plantear, por eso. Hay un capítulo, mirá, hay un libro que es de Rizvi, que son dos australianos, que está en español. Nosotros lo usamos en la cátedra, yo no se lo doy a usted porque complejiza, pero tiene lo que la hipótesis, el capítulo 4, no, 5, perdón, 5 de ese libro se llama Del gobierno a la gobernanza, siguen esa hipótesis que vos decís y la ponen en discusión. Eh, es interesante, sí. Es de Rizvi y Lindgren, son dos autores australianos. El texto se tradujo al Vivi, español, se publicó vía España y lo tenemos, nosotros lo usamos en la cátedra. Yo no lo doy acá porque complejiza un poco, pero es la hipótesis que vos tenés. Es una buena, tenés una muy buena intuición y una buena mirada, sí.
¿Nos puede Otros, poner el título en algún lado o en la página de la no, cátedra? pedímelo y te mando una, que si lo tengo. Bueno, mando un WhatsApp. Sí, Uso sí, el espera. WhatsApp. No, pues estoy tratando de ver si lo veo en mi biblioteca acá, lo tengo a mano porque generalmente. Acá, dame un segundo, pero lo veo en mi biblioteca, dame un segundo. Porque lo uso damos los teóricos en la facultad por eso. Este es. Pero después si me pedís una foto vía WhatsApp, yo te lo mando, ¿sí? No lo tengo digitalizado, lamentablemente, pero te mando la copia. ¿Ves? Mira, a ver si lo tengo acá. Del gobierno a la gobernanza, ¿ves? Este es el capítulo que yo te decía. Y fíjate, lo que vos decís em, está acá de la red, de las jerarquías a la red, que es lo que vos me decías. ¿Se entiende? Cuando vos me dijiste me acordé, pero porque doy el teórico, si bien está marcado el libro, porque tengo que dar doy los teóricos con esto. Pero sí, sí, es una hipótesis interesante. Sí. Algunos, sobre todo las investigaciones más recientes sobre este tema, la hizo, sobre todo en el sistema universitario, la hizo un autor italiano que trabaja a todos los niveles, a nivel internacional muy fuerte, que es Giliberto Capano. Yo no le he dado la bibliografía, pero es un autor muy interesante. No hay mucho, no hay nada traducido, lamentablemente, está todo en italiano o en inglés. Nosotros usamos Google para eso, no hay que tampoco usamos Google y traducimos y lo usamos y lo leemos, pero la idea de Capano es que la idea de gobernanza ha hecho olvidar que el gobierno no interviene y dice, no, el gobierno interviene de otra manera, dice, interviene y es lo que llama una modalidad a distancia. Sí, es decir, va tomando otras formas de tomar decisiones. Entonces dice, bueno, esto no es que es una nueva forma de gobierno, pero el gobierno no es que desaparece. Pero bueno, son discusiones actuales. Entre investigadores, obviamente. Capano lo queríamos traer a la Universidad de Buenos Aires, pero lamentablemente el gobierno italiano no quiere pagar el pasaje, no sé qué kilómetro tiene, pero iba a venir porque le iban a dar el doctorado. Es un investigador muy interesante y tiene cosas muy buenas. Yo no lo he incorporado a la bibliografía porque ya bastante les doy para que se rompan la cabeza leyendo, pero es para que lo sepáis y si en algún momento cursan alguna materia o ven alguna materia o lo ven en algún momento, lo van a encontrar por ahí, a lo mejor citado en texto. O por ahí muchas veces esta cosa aparece, viste, en los medios de comunicación aparece en un artículo en el diario donde lo citan, eso es muy común. Pero bueno, puede ser. Pero está bueno. Bueno, muchas gracias por todo. Entreguen los trabajos, hagan un esfuerzo, por favor. Recuerden que el 25 es la última fecha. Yo tengo que entregar el acta. Estoy entregando el acta el último día. Me van a reputear en todos los colores, todos, pero no importa. La idea es que lo hagan. Y si alguien tiene algún problema, por favor me escribe y vemos la forma de generar en qué situación quede y después para que tengan en claro cómo sigue la milonga en cada caso. Siempre los problemas son singulares de cada uno y lo vamos solucionando, ¿sí? Fue un placer haberlos conocido, espero cruzármelo en algún momento en la vida, salúdenme, el otro día iba en el bus y vino una alumna y me dijo, profesor, yo fui alumna suya, claro, yo no los identifico, esto de dar clase por suena muy lindo, pero no sabía ni quién carancho era, digo, decime de dónde. Y dice, no, soy profesor, cursé con usted. Ah, bueno, ella me reconoció yo. La verdad que no me voy a acordar. Llamo por ahí por el nombre, por el apellido, pero ya tengo, como viejo que soy, tengo cada vez memoria menor. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Entreguen los trabajos. Y si tienen alguna duda, por favor, consúlteme o algún problema. Sí, no duden en llamarme, no duden en escribirme. La idea siempre es poder solucionar, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, Gracias, profe. Chau, profe. chau. Profe, ¿podrá subir